días, mi nombre es Estefanía Barrios y a continuación les voy a presentar un caso clínico que fue atendido en mi servicio en el área de rehabilitación de mano y miembro superior del Centro Médico La Costa Lynch en Asunción, Paraguay. Este caso es una tendinopatía de Kervine. La tenosinovitis de Kervine, o comúnmente también llamada tendinitis de Kervine, fue objeto de estudio por muchos años del cirujano suizo Fritz de Kervine. Por eso lleva su apellido esta patología. Es una afección que implica el atrapamiento en los tendones del primer compartimiento, donde lo que se produce es un engrosamiento y una degeneración mixoide, ¿sí? La degeneración mixoide sucede cuando normalmente las fibras de colágeno son reemplazadas por un contenido de tipo gelatinoso o mucoide, que en su mayor contenido se refiere a mucopolisacáridos. Esto lo que hace es alterar la estructura del tendón y generar una debilidad, no solo en la estructura tendinosa, sino en la función de la muñeca. En el primer compartimento extensor encontramos los tendones del músculo aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, que son los afectados en esta patología. Suele afectar a adultos, más comúnmente mujeres entre 30 y 50 años, y con la prevalencia hacia las mujeres es muy alta, es de 0,36% contra 0,13% de los hombres. Y también más comúnmente se desarrollan mujeres en las últimas etapas del embarazo y en el posparto temprano. La causa común de esta patología son los movimientos y esfuerzos repetitivos de muñeca y también del pulgar. Como mencionábamos anteriormente, esta afección se desarrolla en el primer compartimento dorsal y un estudio anatómico llevado a cabo sobre 300 cadáveres reporta la prevalencia en el 40% de los casos de un compartimento separado. Es decir, dentro del primer compartimento dorsal existe un tabique o un septum que posiciona al EPB y al APL separados dentro de su propio compartimento. Esta es una condición que aumenta la posibilidad de desarrollar esta lesión o patología y que supone un dato de valor importante a la hora de abordar este tipo de lesiones y en cierta medida condiciona la tasa del éxito terapéutico. Cuando nos llegan este tipo de pacientes es importante que el paciente tenga una derivación de un médico especialista de mano y una ecografía o un estudio de partes blandas donde se distinga la posibilidad de la formación del tabique para el primer compartimento. Existen 3 pruebas diagnósticas para la evaluación de este tipo de lesiones: la prueba de Eckhoff, la prueba de Filkenstein y la prueba de Watt, que es la de hiperflexión de muñeca con aducción del pulgar. Las dos primeras son pruebas pasivas. La prueba de Filkenstein es la donde colocamos al paciente en esta posición y le llevamos el pulgar a una desviación cubital. Si el paciente manifiesta dolor en esta zona de la muñeca, en la zona radial distal de la muñeca, se considera positiva. La prueba de Eckhoff consiste en cerrar, atrapar el pulgar y realizar una inclinación hacia el lado cubital, también positiva si la paciente refiere dolor. Y la prueba activa, que es la de hiperextensión de muñeca con aducción de hiperflexión de muñeca, con aducción del pulgar, es una prueba activa, es una prueba de sinergia donde lo que pedimos a la paciente es que mantenga la posición de hiperflexión de muñeca con aducción del pulgar y el terapeuta o el evaluador resiste ese gesto. Positivo si refiere dolor. En cuanto a los estudios, la de mayor fiabilidad es la de Watt con un 0.94 contra un 0.85. %, de la prueba de Eckhoff, que posiciona a la maniobra de Watt como una de las más fiables a la hora de diagnosticar. La presentación de nuestro caso clínico. La paciente MP, sexo femenino de 33 años de edad, con un diagnóstico de derivación de
tendinosis de Kervin de muñeca derecha desde otro centro asistencial con la ocupación flebotomista encargada de extracciones y toma de muestras. La paciente acude al servicio en fecha 6 de febrero por derivación de un médico traumatólogo refiriendo dolor en la base del pulgar y muñeca derecha que irradia sobre borde radial del antebrazo y que le impide el uso normal de la mano en el ejercicio de su profesión. La misma manifiesta que cada vez que tiene que realizar extracciones para toma de muestras presenta dificultad y dolor y debilidad. El resultado de una ecografía de partes blandas concluye como diagnóstico tendinosis de Kervin. Se realizan las preguntas de anamnesis y manifiesta haber sufrido las mismas molestias 4 meses antes y con un poco de reposo la dolencia desapareció. Por el contrario, esta vez el dolor iba acrecentándose, impidiéndole totalmente realizar toma de muestras con sus pacientes. Asimismo, manifiesta que cumple un total de 13 horas laborales. Acude al servicio con indicación de 10 sesiones sin prescripción de medicación alguna. A la evaluación, el examen clínico físico, los signos vitales no presentan ningún tipo de alteraciones. A la inspección sí se constata una tumefacción o edema en la zona de la articulación radiomiocarpiana. También presenta rubor y dolor, que son indicativos de un proceso inflamatorio, como se ve en la imagen de arriba. Se observa el abultamiento justo por encima de la línea del pulgar en la zona radial de la muñeca. La evaluación tegumentaria de la piel no presenta alteraciones visibles, el tono tampoco, la temperatura no está alterada y el llenado capilar es normal. La palpación, se presenta dolor en la palpación del primer compartimento que se extiende hasta el tercio medio del antebrazo. Las variables de este estudio tomadas en cuenta son el test de fuerza, nivel de dolor, la circunferencia de la muñeca y la fuerza de puño. El test de fuerza se realizó con la escala de Daniels y Worthington con evaluaciones para el músculo EPB y para el APL. En las imágenes se observa la posición del paciente y la forma en la que fueron evaluadas, arrojando los siguientes resultados. La fuerza para el APL de 3 sobre 5 y la fuerza para el EPB de 4 sobre 5. El nivel del dolor a través de la escala visual analógica EVA. La paciente indicó en la regla de 10 centímetros un nivel de dolor de 8 sobre 10, categorizándose en intenso. La circunferencia de la muñeca de 17 centímetros lado derecho contra 15 del lado izquierdo. Como punto de referencia se tomó 1 centímetro por encima de la apófisis estiloides del cúbito del lado lesionado para ambas manos. Y la fuerza de puño de 146 newton, que representa 14.8 kilogramos de fuerza del lado lesionado contra 21.3 kilogramos de fuerza del lado sano, lo que representa un 30% de diferencia. Estas muestras fueron tomadas con un dinamómetro de involution. Y la escala de Dash, que el primer día nos arrojó una puntuación de discapacidad de 22.7 puntos y en el módulo de trabajo 21 puntos. Esta tabla representa los valores de referencia de fuerza de puño por sexo y rango etario. Está indicada en el rectángulo rojo los valores que debe alcanzar nuestra paciente. La propuesta de tratamiento tiene el objetivo general de reducir el dolor y restaurar la función global de la mano y la muñeca a fin de realizar sus actividades de la vida diaria sin restricción alguna, y objetivos específicos de mejorar la fuerza, restaurar el rango de movimiento normal y educar a la paciente sobre su lesión para evitar las recurrencias. La propuesta de tratamiento incluye activaciones musculares isométricas basadas en el principio que demuestra que la isometría muscular produce cambios histopatológicos, mejora y reduce la sensación dolorosa y la función del segmento. Activaciones musculares excéntricas. Los mismos mejoran la fuerza y flexibilidad de los tendones, acelerando su recuperación y provocando la remodelación del colágeno de los tendones, aumentando su resistencia a mediano y largo plazo. La aplicación de electroestimulación o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea TENS, que promueve la liberación de endorfinas y contribuye al alivio de mayor duración. La aplicación de diatermia, con el fin de promover la regeneración celular y mejorar la elasticidad del tejido conectivo. Calor superficial con infrarrojo para la relajación y mejorar la circulación sanguínea y oxigenación de la musculatura de todo el antebrazo.
El presente tratamiento se desarrolla durante 10 sesiones diarias con una duración de 60 minutos aproximadamente cada una. Iniciamos el tratamiento con aplicación analgésica en modalidad TENT por 20 minutos con una configuración para dolor crónico, con una frecuencia alta de 80 a 120 Hz con un pulso largo de 150 a 300 microsegundos y la intensidad que varía de 10 a 30 mA según la tolerancia de la paciente. Esta paciente inició con 10 mA de tolerancia y llegó a 17 mA hasta el final del tratamiento. Se emplea diatermia con transferencia eléctrica capacitiva resistiva TECAR en modalidad resistiva por 10 minutos con una frecuencia de 500 con el equipo de Meditea Multicell. Este equipo no permite la modificación de la frecuencia, entonces regulamos con la sensación térmica percibida por el paciente nada más y el tiempo. Generalmente lo hacemos en 2 tandas de 5 segundos. Y se indica calor con un foco infrarrojo para generar calor superficial en la zona con una penetración mínima de 3 a 5 milímetros, no centímetros, perdón, milímetros debe ser, colocado a 70 centímetros de distancia por 15 minutos. También se aplica vendaje neuromuscular con kinesiotape o taping para que la paciente pueda realizar sus actividades, porque en todo este proceso de 10 sesiones la paciente no contó con reposo médico ni se le permitió ausentarse de sus actividades laborales. Entonces se le colocó un vendaje a modo de fijar y disminuir el dolor y liberar un poquito la tensión sobre toda esa zona muscular. Esa es la disposición en la que pusimos el taping, generando una restricción en la limitación de movilidad del pulgar. Indicamos los entrenamientos de deslizamiento de tendones y también las activaciones isométricas y excéntricas, para lo cual vuelvo a colocar las imágenes de cómo se evalúan los músculos EPB y APL, porque esas van a ser las maneras en las que vamos a trabajar los ejercicios de activación isométrica y excéntrica. Los de isométrica resistiendo la tensión de la paciente para que sea efectivo, debemos sostener aproximadamente 15 a 10 segundos manteniendo esa posición contra resistencia, y para los ejercicios excéntricos resistimos la vuelta de la activación a nuestra paciente. Se pueden entrenar con distintos elementos, bandas elásticas, y también entrenamos la pinza índice pulgar con diferentes objetos y masillas utilizamos de diferentes resistencias. De nuestro tratamiento, el día 5 realizamos una reevaluación de todo el proceso, y si bien el dolor había disminuido y aumentado la funcionalidad, persistía todavía la presencia de esta sensación de dolor, y indicamos entonces a nuestra paciente la utilización de una férula rígida de soporte en todo el trayecto y columna del pulgar, para que evite completamente la movilización del dedo, y esto se indicó solamente de uso nocturno, y de día la paciente seguía usando su taping o su vendaje neuromuscular. Con esto finalizamos los 10 días y la paciente aumentó la funcionalidad, la fuerza y disminuyó la sensación dolorosa, arrojándonos los resultados que vemos en esta tabla al finalizar el tratamiento. La medición del día 1 contra las del último día de tratamiento, el día 10, nos indica el aumento de la fuerza para el APL, nos indica la disminución de un 3 sobre 10 del dolor, de 3 sobre 10, cayendo de intenso a moderado, la disminución de la circunferencia de la muñeca, igualándose a la del lado no lesionado de 15.3 centímetros, y el aumento de la fuerza de puño a 175 newton, y el aumento también de funcionalidad que se constata en la escala de DASH que aplicamos a nuestra paciente. Entonces se observa una disminución de la perimetría de la muñeca, disminución del dolor, y lo que es bastante relevante es el aumento de la fuerza, que representa 2.95 kilogramos de fuerza más,
que es probada en el rendimiento ágil y la celeridad de la realización de las tareas laborales, según manifiesta nuestra paciente. Como conclusión, los resultados mostraron que el uso de las órtesis, en este caso nocturna, y también el vendaje neurofuncional, sumado a ejercicios personalizados, fueron eficaces en el manejo del dolor y la mejora de la función de la muñeca y del pulgar. La aplicación de agentes físicos combinados con terapia manual y ejercicio físico implementados en este trabajo han resultado altamente beneficiosas, especialmente al considerar el nivel de estrés en la que se ve sometida la mano de la paciente de manera diaria. En conclusión, la combinación de los ejercicios isométricos y excéntricos junto con agentes físicos constituye un enfoque terapéutico altamente efectivo para el tratamiento de la tendinitis de Kervin. Muchas gracias.